Hola, bienvenido a Conectados. Estamos hoy en el taller número 2 de la serie El matrimonio diseñado por Dios. El taller número 2 tratará hoy acerca de los roles en el matrimonio. Pero quiero recordarte lo que hicimos en el taller 1. El taller 1 era acerca del matrimonio, un pacto inmutable. Y como recordarás, hablamos de varias características de este pacto o de lo que es un pacto con Dios. Dijimos que el mismo tiene trascendencia, o que tiene como objetivo trascender, tiene como objetivo también tener continuidad a través de las generaciones. El pacto tiene un código de ética, y hablábamos de que el código de ética en el pacto del matrimonio es la palabra de Dios, porque Dios es el dueño del matrimonio y Dios es el dueño de la familia, y por lo tanto Él establece cuáles son las normas de ese matrimonio, y también tiene sanciones, como todo aquello que conlleva un acuerdo. También pues hay consecuencias de cumplir o incumplir el pacto. Y hoy añadiremos uno más que tiene que ver con el tema de los roles en el matrimonio. Para eso tenemos también que entender cuál es la jerarquía dentro de la familia y dentro del mismo matrimonio. Pero en este momento quiero que tomes un tiempo y comentes con tu grupo por lo menos dos de los siguientes temas. Número 1, tus responsabilidades, las responsabilidades que cada uno tiene como parte del matrimonio dentro del hogar. Y número 2, los derechos que tienen como parte de la familia. Para entender los roles dentro del matrimonio, primero tenemos que entender la jerarquía en la familia. La jerarquía corresponde a un orden. Entendemos que Dios es un Dios de orden y todo lo que Él hizo lo hizo con un orden, incluso pues la familia. Pero para entender ese orden también tenemos que entender las funciones que cada miembro de la familia tiene. Entonces, ¿qué hay que conocer? El orden y la función. Para comprender mejor lo que estamos hablando, vayamos a lo que se denomina el Tratado del Matrimonio en la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo número 5, del verso 21 en adelante. Ese versículo 21 dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que nos está enseñando este versículo es que para comprender los roles tanto del esposo como de la esposa, iniciamos con ese sometimiento mutuo bajo la autoridad de Dios. Al someternos al temor de Dios, que quiere decir a su palabra, a su autoridad, entonces también nos abrimos en nuestro corazón a la humildad que nos lleva al sometimiento del esposo hacia la esposa, del esposo hacia el esposo. ¿Para qué? Para recibir consejo, para recibir la sabiduría de nuestra pareja, para recibir el soporte, el apoyo y, por qué no decirle, muchas veces hasta la reprensión que nos pueda dar nuestra pareja por algo que hayamos hecho equivocadamente. Entonces, en este momento, quiero que tomes un tiempo con tu grupo para que ustedes comenten cuál creen que es el rol del esposo dentro de la familia. Empecemos hablando acerca del rol del esposo, sobre todo basado en lo que pudieron haber ya cada uno leído o lo que les recomendaré que lean en su casa en Efesios capítulo número 5 del verso 21 en adelante. Pero veamos las partes, las características del rol del esposo. Número 1, el esposo debe escuchar y comunicar la voz de Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis capítulo número 12, nos enseña acerca del que es llamado el padre de la multitud de gentes, o el padre por excelencia, que es el patriarca Abraham. En ese momento, Abraham no es Abraham, sino Abram. Y la Biblia nos dice en el capítulo 12, verso 1, que el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, lo que era la tierra prometida, la tierra de la promesa. Y luego, unos versículos adelante, en el versículo número 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Obedeció a la voz de Dios. Así que la condición para escuchar, primero, es estar atento, es poner atención.
El hombre debe poner atención a la voz de Dios, debe poner atención a lo que Dios habla. Y así como Abraham, debemos estar atentos a esa voz. Y la segunda parte nos enseña que es obedecer, pero antes de eso comunicar lo que Dios nos dijo. La Biblia lo que nos enseña en el versículo número 5 de este capítulo es que Sara, la esposa de Abraham, se fue con él. Así que él tuvo que haber comunicado la voluntad de Dios y haber persuadido a su esposa para que lo siguiera en lo que Dios le había dicho que hiciera. Esto nos lleva entonces a la segunda característica del rol del esposo, que la definiremos como el responsable de la autoridad en la familia, el que tiene la responsabilidad de que la autoridad emanada de oír la voz de Dios, emanada de entender la voluntad de Dios, se cumpla en la familia. Para eso quiero citar lo que dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Dios asigna o debe asignarse la responsabilidad de la autoridad a alguien, de llevar la carga de la autoridad de un grupo, en este caso, o de una comunidad, como lo es la familia. Recuerda que lo que nos enseña la Biblia es que la medida del estándar es Cristo. O sea, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo debe ser cabeza de su esposa. Y el someternos unos a otros en el temor de Dios significa que el marido, el esposo, buscará al Señor, buscará en el corazón de Dios, buscará en la palabra de Dios para obtener esa voluntad de Dios para sus vidas, para su casa, y él será el encargado o el responsable de que lo que Dios ha dicho pues se cumpla o se lleve a cabo en su familia. Así conectamos esto con la tercera característica de este rol del esposo, porque el rol del esposo es un guía. Entonces, un guía, alguien que va al frente, pero que dirige en este caso a su familia, dirige a su esposa también, por ende lo dirige por un camino, los guía por una senda. La Biblia nos enseña que la tarea de guiar es parte también de un cuidado, de pastorear. Y el pastor por excelencia es Dios. Y en el Salmo 23 nos describe a nosotros las características de Dios como el buen pastor. Dice ahí en el Salmo 23, versículos número 2 y 3, que en lugares de delicados pastos Él nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que el esposo imita y sigue al buen pastor. Es el esposo quien lleva a la familia a descansar en Dios y en su voluntad, a fortalecer el alma de la familia. El que da esas palabras, esa expresión de ánimo, de vida, que traen fortaleza sobre su esposa y sobre sus hijos, y que logra de esa manera motivarles y hacerlos seguir adelante. También, como imitando al buen pastor, los siguientes versículos del mismo Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego agrega: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esta es la característica número 4 del rol del esposo. Él es un protector y es un proveedor. La protección que el esposo brinda es quizá una de las cosas más especiales dentro de la familia. Para esto, obviamente, el esposo necesita ser responsable. ¿Con qué? Con su presencia y con estar presente. Su presencia dentro de la casa y estar presente con su familia. Y ser proveedor significa pues llevar pan a la mesa, básicamente. Para eso el esposo debe tener una ética de trabajo. Y aunque no es exclusivo de él el rol de llevar toda la provisión que se necesita en la casa, es como en la autoridad. Él es el responsable de ser el proveedor de ese pan en la mesa de su familia, de procurar que ese pan esté en la mesa de su casa.
Y por último, en lo que nosotros hoy estamos hablando, que es el rol del esposo, podemos ver el adorno de todo lo anterior, la corona, lo que potencializa todo lo anterior con esta quinta característica. El esposo debe amar a su esposa. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como decíamos, esto permite que los demás roles se hermoseen, si lo puedo decir de esa manera, se potencialicen y se lleven a cabo con gozo y con excelencia. Y además, el amor del esposo hacia su esposa, o el amor entre los esposos, es el legado más valioso que le puedes dejar a tu familia, que le puedes dejar a tus hijos. Entonces toma un tiempo para comentar en tu grupo, porque ahora nos corresponde entender o hablar acerca del rol de la esposa en la familia. Así que con tu grupo di cuál crees que es el rol de la esposa en la familia. La esposa también, en su característica número 1 de este rol de que ella tiene, también escucha y comunica la voz de Dios. Para eso queremos tomar un ejemplo de la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, donde en el verso 30 se habla cómo un ángel se le presentó a María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y luego en el versículo número 38, después del discurso, de la interacción que tuvieron ellos, María responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que la esposa también tiene una responsabilidad, debe estar atenta a escuchar la voz de Dios y también debe comunicar la voz de Dios, pero ella lo hace a través de lo que es del corazón que Dios le ha dado como mujer. Ella destacará en su comunicación de la voz de Dios los aspectos de la ternura y de la compasión de Dios. Y eso nos lleva al segundo rol, porque es la mujer en su singularidad la que tiene la capacidad de concebir y dar a luz. Así que en Génesis 1:28, cuando el Señor bendice a ese primer matrimonio diciéndoles: fructificad y multiplicaos, eso iba a ser posible porque concebir y dar a luz de manera física, de dar a luz un hijo, era la manera en que ellos podían multiplicarse y fructificar en la tierra. Pero únicamente lo puede hacer la esposa. Así que no solamente podemos hablar de la concepción y de dar a luz un hijo físico, sino también en una forma mucho más ilimitada, puede dar a luz los sueños de Dios o un sueño de Dios. ¿Sí? La mujer puede recibir esa palabra, ese mensaje de Dios, concebir y gestar el sueño y mantener vivo el sueño de Dios, dando aliento a través de la oración, a través de la intercesión, a través del empuje que da como esposa en este caso a ese sueño, y darlo a luz para la gloria de Dios. Así que este es un rasgo bien especial del rol de la esposa dentro de la familia, dentro del matrimonio, el que pueda concebir y dar a luz. Luego, también tenemos que decir esto: la esposa construye su casa con sabiduría. Esto es muy importante, porque la esposa puede buscar la sabiduría en el Señor y en su palabra, y como dice Proverbios 31:26, cuando ella habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. La mujer sabia edifica su casa, y la necia, dice Proverbios también, con sus manos la destruye. Así que buscar la sabiduría es parte de ese rol de la esposa. Y también en esa sabiduría encontramos la cuarta característica de este rol: la esposa respeta a su esposo y se somete a él. La Biblia dice en capítulo 5 de Efesios y verso 22: esposas, sométanse a sus propios maridos o a sus propios esposos como al Señor. Y en el verso 36 dice que la esposa respete a su esposo. A la esposa no le cuesta
ser afectiva con el esposo y con sus hijos. A la esposa le es difícil muchas veces expresar respeto. Así que el respeto es uno de los valores más importantes que le puede expresar a su marido. Es una de las cosas que más pueden edificar a su esposo. Y el sometimiento, como habíamos dicho al principio, nos sometemos ambos a la autoridad de Dios y luego cada uno desempeña su rol por medio del cual también somos humildes y recibimos el consejo, recibimos la sabiduría y recibimos el soporte que nuestra pareja nos da. Y esto entonces nos lleva a ver que el número 5, la esposa fue hecha por Dios para ser una ayuda idónea para el esposo. En el capítulo número 2 del libro de Génesis, verso 18, la escritura nos enseña que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, o haré ayuda idónea para él. El hombre podía apoyarse de todas las cosas creadas para su sustento diario, su trabajo, su refugio, pero al final seguiría estando solo. Así que la esposa es llamada ayuda idónea, ya que será la compañera y la parte de su ser o de su corazón que le hace falta, o sea, que le hace falta al hombre. La esposa será ese complemento para su vida y solo la esposa tiene esas características que pueden llenar y satisfacer al hombre de una manera plena. Entonces, queremos concluir exhortándote a que esto que has escuchado hoy lo hagas real en tu vida. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia o nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 7:24 que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que anhelamos con todo nuestro corazón es que tú, tu familia, la construyas sobre la roca de la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo, y que sea una casa, que sea una familia firme en el nombre de Jesús.